unos minutitos. Tenemos como 15 segundos de delay, entonces, bueno, pues no hay problema. La reunión dice que está transmitiéndose en vivo, seguramente ahora lo revisaremos. Si alguien de ustedes también puede confirmar nada más que estemos conectados. Sí, ya estamos. Bueno, pues muy buenas noches, son las 8 de la noche hora de Ciudad de México. De verdad, muchas gracias porque este 2021 estamos empezando, pues no necesariamente la primera semana de enero, pero bueno, todo ha estado lento en este 2021 y parece que vivimos en un 2020, la segunda ronda del 2020. Pero comenzamos nuevamente este año con SIG Talks, que es este formato de conversaciones abiertas, de conversaciones en donde queremos que ustedes participen, evidentemente, planteando temas de discusión un poquito más abiertos, mucho más coyunturales, o de pronto seguiremos hablando de otras cosas que tengan que ver con gastronomía, pero este tema en particular, que yo tenía muchas ganas de tocarlo desde el año pasado, que fue cuando nuestra invitada publicó o liberó o nos compartió más bien el link en redes sobre su artículo publicado ya oficialmente en diferentes revistas. Quería tocarlo, pero se nos atravesó la Navidad y la verdad es que ya estábamos francamente hartos todo el mundo ya de estar haciendo cosas y terminamos el año bien. Y bueno, empezamos en una conversación entre nosotros, los miembros de SIG México, que agradezco mucho su presencia, Carla Miranda, Willy García y Carlos Isaac Rivas Vela, desde Colima, Toluca y Querétaro, respectivamente. Y con la maestra Adriana Bautista del Carmen, del Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo AC, estudiante de doctorado en Desarrollo Regional por la Universidad de Hermosillo, Sonora. El noreste más noreste, que ahorita justo hablamos antes, que además de ser una extraordinaria académica y una persona que nos conocemos desde hace más de, concretamente, 20 años en realidad nos conocemos, porque fue de las primeras personas que cuando yo entré a estudiar, no quiero revelar su edad, ella es más joven que yo, pero bueno, es como Doggy Hauser, ¿no? Entró a estudiar a los 12 años la carrera, entonces cuando yo entré a estudiar al claustro, ella estaba a punto, estaba ya en su último año, me parece, ¿no? Todavía coincidimos un año concreto en 2000, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y eso fue insisto, hace 20 años. Y a lo largo de la vida nos hemos ido encontrando, curiosamente nos encontramos en Colima, en donde Carla estaba todavía estudiando. Carla, estabas todavía apenas a punto de salir o algo así, ¿no? Estábamos en ese periodo, más o menos. Creo Y, que ya había egresado. o creo que sí tenías un poquito de haber egresado, pero luego nos volvimos a encontrar por alguna razón. Vaya, no nos hemos perdido nunca en la pista. Lo que me da gusto es que ya tenga norte, es decir, que ya conozca lo que es estar en Hermosillo y estar en el norte de México. Hoy nos atrae un tema que es súper pertinente, más que coyuntural. Suena que lo inventamos por lo de la semana pasada, pero no. Insisto, esto obedece a uno de los trabajos que ahora que tiene en su haber el doctorado la maestra Diana. Y lo más importante es que, como toda la academia, está hecha para que se analice a lo lejos y a veces coincide que la lectura puede hacerse coyuntural. No es lo propio de lo académico, de algunos trabajos académicos, pero cuando sucede así, no hay que perder la oportunidad para poder tomar análisis y poder ofrecer alguna información y compartir. Comer en la calle en tiempos de pandemia, con todo lo que significa esto, con todo lo que significa el ambiente callejero, el ambiente de resistencia gastronómica fuera de negocios establecidos, las capas en las que está formado esta situación y esta tensión natural y superficial que existe entre negocios establecidos, economía formal, economía informal, reglas, subreglas, acomodos, grados de excepción, todo lo que sabemos finalmente que significa el estar en un ambiente que no es el de un espacio establecido. En mi experiencia personal, tanto haber vivido en España como en México, me permite reconocer que abrir un negocio en México es abrir un garage. Y básicamente tú puedes competir con un negocio establecido por algún tiempo específico, mientras te cae alguna regulación, mientras te cae algún supervisor o algún cochupo, corruptela o alguna cosa, o alguien se queja de ti en la calle, resulta que le puedes ganar centímetros a tu garage y abres un negocio de quesadillas, de hot dogs, abres tu cajuela. Uno de los casos más lindos era lo que le llamaban el Puyol y Puyolito, ¿no? Cuando Puyol estaba en Petrarca, en este gran momento de la cocina mexicana, enfrentito, todos los días los empleados comían en el famoso Puyolito, que era unos señores que abrían su cajuela con tacos de guisados. Conviven esos espacios continua y consistentemente en México y no hay uno sin otro, gente. No hay uno sin otro.
Por eso es importante este tema y agradezco mucho la invitación. Pues Adri, ahora sí, bienvenida y es tu casa. Compártenos de qué se trata este asunto de comer en la calle en tiempos de aislamiento social, que es el nombre completo. Gracias, Lalo. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto verlos. Sí, los sigo mucho en sus TikToks. Me gusta mucho cómo se pone la rebatinga de repente. Y bueno, pues estar aquí es mucho más interesante ver cómo se pone esta vez, ¿no? Comer en la calle. Pues la verdad es que mi selección de tema, mi asesora muy acertadamente siempre comenta que tú eliges un tema de investigación porque es algo que te llama y te habla y te dice. Si no te habla, entonces es muy difícil que lo continúes o que siquiera lo quieras trabajar, ¿no? Precisamente es en el claustro, es en esos tiempos de estudiante donde yo me empiezo como a meter más a toda esa parte de comer en la calle y siempre se quedó ahí conmigo cuando empiezo a dar clases y todavía no estaba en la academia, que sinceramente nunca pensé entrar a la academia, no era como que la línea que quería seguir, pero bueno, aquí estoy. En ese tiempo, de cuando me tocó elegir el tema, me di cuenta que comer en la calle en el centro es una cosa, ¿no? En el centro de la República. Yo soy de la Ciudad de México, entonces, pues todas esas experiencias de ver desde taquerías, la señora de los tlacoyos, la esquina la cajuela donde te venden tacos de guisado, cambia mucho, por ejemplo, el Manzanillo cambia mucho. En Manzanillo los espacios son un poquito más de mercados, un poquito más de garage y demás. Y pues toda esta parte de la vida me lleva a hacer el doctorado en el norte. Y en el norte me encuentro que las condiciones son completamente distintas, aparte que ese intercambio cultural que se tiene de manera cotidiana con los Estados Unidos también modifican mucho tanto los gustos como los espacios, como las formas. Y además estás hablando de comer en la calle a 48 grados, ¿no? En la calle. Yo El pensaba que horno. nadie comía en la calle a esas horas. Sí hay. La gente come en la calle con 48 grados afuera. Sí lo hace. Entonces, esto te lleva como a querer desmantelar todas estas expresiones culinarias, gastronómicas, de adaptación, eh, de supervivencia en diferentes espacios y que nos damos cuenta que seguimos hablando de cocina, seguimos hablando de gastronomía y seguimos hablando de todas esas adaptaciones culturales, de cómo está inserto el gusto en todos lados, porque si no hay algo que guste, entonces no se vende. Y en primer lugar, estos son negocios. Sí son expresiones culturales, sí son todo lo que le quieras poner cultural, sí lo es, pero son negocios. Y son negocios que atrás traen historias familiares, traen incluso algunas historias muy chuscas que a mí me tocaron escuchar de gente de ahí de Hermosillo con la que trabajé. Historias de 3, 4 generaciones también. Historias de mujeres, historias de hombres, historias de todo. Entonces, yo creo que hablar de la calle nos podría llevar la cantidad de talks que quieras, pero lo que a mí me llevó también a a escribir este artículo fue que en el momento en que nos llegó la pandemia, la calle se volvió menos amigable y no propiamente la calle, sino el de al lado. Una de las ventajas y de las bondades que tiene la calle o que comes en la calle es precisamente esa sociabilidad. El que llega, y yo creo que a todos nos ha pasado, el que llega a comer tacos al lado tuyo está hablando del fútbol o del partido que fue ayer y de repente el del otro lado le dice, ay, sí, sí, pero verdad que ese no fue, no fue. Y de repente ya hay una conversación entre gente que ni se conoce, ni sabe de dónde viene y no, o sea, no tiene nada en común más que el tema que está en ese momento mientras comen tacos o mientras comen tortas o lo que sea. Eso era lo que a mí más me gustaba de la calle. Pero en el momento que nos llega la pandemia, el otro se convierte en un riesgo. Y la sociabilidad es como, no quiero hablar, no te me acerques porque ahorita todo, tú, el otro es el riesgo. Entonces, pudiéramos pensar que ahí la calle se terminó, pero no, la calle sobrevivió y encontramos formas de seguir. A lo mejor no es un espacio tan social en este momento o tan concurrido en este momento, pero pues sigue. Son negocios que siguen, se están reinventando y están encontrando formas de seguir, ¿no?
En tu experiencia, y eso a mí me interesa mucho, porque al final un negocio en la calle parece, yo siempre lo he dicho, y hablamos justo de empezar, y creo que ha sido mi línea de discusión contigo para efectos de hablar y de ponerlo en contexto. Parece que hay una batalla de la formalidad versus la informalidad, la legalidad versus la ilegalidad, que siempre existe en México. Vaya, en los últimos meses nos hemos demostrado a nosotros mismos o en el último año, en 2020, que México es un país que está hecho de naipes, es un castillo de naipes construido sobre un pantano muy fangoso. ¿Y a qué me refiero con esta figura o con esta analogía? Es que le soplas por un lado y se te cae, pero no te estás dando cuenta que te estás hundiendo, ¿sabes? Entonces, por muy sólido que parezca, siempre estás atorado en algo. Y está construido como con una especie de remaches y de rebacheos y bacheos y te sacan, destapan un agujero para tapar otro. Y entonces parece que todo es una bola de nieve inmensa. Y una de esas cosas es justamente esta discusión que trae la comida de la calle, la comida, el hacer calle, el comer en la calle, incluso hay frases y visto desde el fenómeno socioantropológico o sociológico es importantísimo porque ahí te va determinando el estilo también de vida que cada ciudad tiene y por lo tanto cada persona o cada grupo o cada espacio. Sin embargo, siempre hay una tensión que parece que es un negocio que siempre está en ventaja. ¿Es así? Los negocios de la comida en la calle, que no suene peyorativo nunca estos términos, ¿eh? Pero yo no estoy a favor ni de que un negocio formal esté por encima o un negocio establecido en un local esté por encima del otro. No, porque la tensión en este país es grande y si no existiera eso, no existiera el 51% de la economía de este país. Entonces, vaya, 51% de la economía que no viene del petróleo de remesas, sino de la generada de aquí adentro. Entonces, ese no hubiera ese movimiento económico. Están en ventaja, están en desventaja, son negocios más fáciles de abrir, cualquiera puede abrir un negocio. ¿Cómo observas tú eso? Sabes que hablar de la misma forma que hablamos de los negocios tipo establecido, podemos hablar de diferentes tipos de negocios. Tú puedes hablar desde un restaurante, una fondita, o sea, hay diferentes clases de negocios. Dentro de los establecidos tenemos clasificaciones, ¿no? Está la taquería y está la fondita y está no sé quién. En la calle sucede lo mismo. En la calle también hay diferentes tipos de calle. Y sí, efectivamente, la primera discusión es decir, es que son callejeros, porque callejero para nosotros es pues peyorativo, pero no, realmente son negocios que están establecidos en la calle y convierten muchas veces parte de la calle o la totalidad de su espacio ocupado para poder hacer esa venta y esa preparación o esa confección de comida, pues es la calle. Muchas veces son las banquetas, las esquinas, la misma calle, el mismo paso vehicular es parte de lo que muchas veces utilizan, ¿no? Pero hoy ya no es un asunto, perdón que te interrumpa, pero ahí vamos a empezar a meter un poco de capsaicina, porque aquí la pimienta ni la canela nos gusta la capsaicina. En esta casa se consume capsaicinoides, No, no, canela, canela, arroz con la canela. canela la odiamos, eso Ya. no le ponemos. Entonces, para meterle un poquito de picor, a ver, esto es nuevo, de tenerle como de darle como su lugar a la calle. Esto es muy nuevo, porque sí tiene una carga negativa y peyorativa histórica importante, es decir, sí lo tiene, perdón, pero sí. Y no Claro. tú, o sea, reconozcamos que el fenómeno de la alimentación callejera, y yo soy víctima de eso, es un motor o sea, tiene sus complicaciones, un motor de falta de manejo higiénico, es decir, insisto, parece que todo está montado una cosa, un defecto encima del otro, y ahí está sobreviviendo, en la tablita, tambaleando, las familias, como bien los dices, tratando de sobrevivir, porque tampoco es que vivan tan bien, sino están todo el día al día, ¿no? Entonces, sí tiene una carga peyorativa histórica. ¿Lo notas? Es decir, ¿cómo lo vive alguien que hace comida en la calle? O sea, los dueños de los negocios, ¿cómo viven esto? ¿Sienten esa tensión o les vale tres cacahuates y ellos siguen haciendo? Fíjate que yo creo que lo sienten, de repente lo sienten precisamente cuando empiezan a llegar estas normativas o estas formas de querer regularlos. Cuando por un lado te dicen que no puedes tener, no sé, más de 3 o 4 mesas en la vía pública, pero de repente llegan y de la nada te levantan, ¿no? ¿Por qué? Pues es que no tienes dónde lavarte las manos. No hay un espacio. Las ciudades, nuestras ciudades, a medida que crecen, tú ve dónde está planeado un lugar para alimentación. No están, o sea, pueden ser mercados, pero pues los mercados están para otra cosa, ¿no?
Ujú. No hay espacios que estén diseñados para ellos. Entonces ellos van y se ponen donde sea. ¿Y dónde pueden? Pues donde la mordida les da, porque es la realidad. O sea, las esquinas, las mejores esquinas, ellos mismos te lo dicen, las mejores esquinas, las mejores ubicaciones, pues son para el primo del que está allá arriba, ¿no? En el gobierno, son para el amigo, o te lo pasan, pero te lo venden a cantidades estratosféricas. Es un buen negocio, pero también hay muchos grises. O sea, no podemos decir que ellos la tienen mucho más fácil. La luz no está abastecida, el drenaje tampoco está abastecido. Ellos tienen que ir construyendo o haciendo que ese espacio sea lo más idóneo para poder estar. Porque aparte, otra cosa que sí te puedo decir, que es muy palpable en estos negocios, es que ellos lo primero o lo primero que consideran es el comensal, el cliente. Ok. La cercanía de que tú llegues y que te está preparando la comida, sea quien te atiende y está enfrente, hace que la relación no sea con un cliente, sino se vuelva de repente con un conocido. Entonces, para ellos lo más importante es eso, es que esa relación siga, pero además que regreses. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué regreso a los mismos tacos siempre? O sea, hay tacos. ¿Por qué regreso con la misma señora a los tlacoyos? ¿Por qué? Porque es algo conocido, se vuelve algo conocido, se vuelve algo cotidiano y empiezan a haber relaciones. Dentro de muchas de las vivencias que tengo con el trabajo de investigación, hay un señor que vende, ahí en la esquina, en una de las esquinas, en Hermosillo, vende caguamanta. Tú te recordarás, viene, bueno, la historia es un poquito de Guadalajara, ellos aprendieron, el papá aprendió, el señor está ahí, está en una esquina, y en la esquina exactamente entran dos avenidas. Y el semáforo para, pues cada cierto tiempo. Si en el tiempo que lo entrevisté hizo como 20, fueron poquitos. O sea, la gente pasa en los carros y Titi le toca, ¿qué onda? ¿Qué onda? Saludaba a medio mundo. Y una vez le dije, ¿cómo a cuánta gente de Hermosillo conocerá? Yo creo que, quién sabe, yo creo que a toda. El fulanito, la de allá, la de allá, la de allá. Ellos no solamente venden. Esa es una de las cosas que muy probablemente en los restaurantes o en los establecidos no se logra desarrollar. Ellos Sí saben se a qué. logra, pero porque algunos te dirán, digo, no voy a defender al diablo, pero al final sí se logra siempre y cuando tengas un acceso económico distinto. Porque evidentemente yo lo he hablado en otras circunstancias y decían también que, claro, no hay mejor cosa que. Y me decía un sommelier amigo mío, Oscar Domínguez, pues Oscar, en una discusión que tuvimos, Willy estaba ahí en el último curso que dimos, le decía, güey, pues a mí no me interesa que me trates bien, güey, me interesa que me sirvas bien y punto. Claro, pues si tú me estás viendo cara de cheque en blanco, pues entonces sí tengo un problema. El otro no necesariamente, pues también me ve cara de venta, porque partimos de lo que tú decías al principio, es un Claro, negocio, claro. pero es el uso del espacio público, es como si el semáforo te contestara, a ver, con su, o sea, que se entienda la frase, ¿no? O sea, es Sí, sí, como si sí. tú estuvieras conviviendo con el monumento, el taquero, al lado la escuela, y no sé si esa es la sensación. Pero insisto, esto ellos lo viven sensiblemente, es decir, están conscientes de esta fragilidad en su posición ante el espacio público. ¿De verdad lo saben? Por supuesto, porque Vale. está todos los días, ¿no? O sea, eso es todos los días. Para ellos es el estar en el espacio público implica retos. Pero o sea, lo más interesante es como aquí es mi lugar. Algo que sí sucede también con ellos es que la misma comunidad, dependiendo en muchos casos, la misma comunidad los acoge. Y de repente el hecho de que no esté, entonces llama la atención. Y entonces la misma comunidad busca que regrese. Entonces, sí hay sus pros, sí hay sus contras, perdón, pero también hay sus pros y aquí se involucra mucho, pues sí, la parte de la comunidad. Estos espacios se vuelven incluso referentes. ¿Dónde está el negocio fulanito? Al lado del de la caguamanta, al lado del de los tacos, ahí encuentras. Entonces se vuelven referencia, se insertan mucho en la misma comunidad, encuentran muchas formas de convivir con diferentes personas. En Hermosillo hay una situación fuerte con las personas de la calle.
Ok. Hay mucha gente en la calle, por lo mismo que es el paso y demás. Estos negocios encuentran cómo convivir con esas personas. Y te digo, o sea, son dinámicas que de repente en los negocios establecidos, por llamarlos de alguna manera, son difíciles de encontrar, porque pues esos negocios son espacios en donde el ingreso es controlado, en donde tienes que seguir un cierto canon para poder ingresar incluso, en donde te tienes que comportar de cierta manera, está un poco más limitado. Y aquí, al ser la calle, al ser el espacio en donde vas pasando, pues tienes que aprender, o ellos han aprendido, a cómo negociar con estos otros actores, pues que pasan por la calle. O sea, no me puedo enojar si pasa un indigente, al contrario, ellos han encontrado formas de cómo dialogar con ellos, incluso incorporarlos y hacer otro tipo de espacio, ¿no? Eso creo que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo quiero Carlos. dar un comentario nada más ahí para aventarle un poquito más de capsaicina o chiles o leñas o lo que le quieran agregar a esto. Me, me detuve ahí un poquito en lo de que se mencionaba sobre las referencias, ¿no? Sobre, se vuelven referentes pues de una comunidad o de un espacio, pues de una urbe o de un conjunto social, ¿no? Pero entra como en ese choque de la discusión que hubo la semana pasada o que han habido recientemente en la Ciudad de México, por ejemplo, por solo dar un ejemplo, que yo creo que ha pasado en todas las ciudades de la República por cada una de las restricciones sanitarias que se ha dado. El hablar mal, vaya, muchas veces de este tipo de negocios, pero que no se nos olvide que muchas veces pues, le aplaudimos a Netflix por esto mismo, ¿no? Que son los negocios estos los que fundamentan la gran cultura mexicana, pues porque también ahí están los ciertos valores o ciertos rasgos culturales que definen a una ciudad, ¿no? Estaba leyendo el artículo que publicaste, estaba muy bonito, la verdad es que está bastante entretenido también. Se menciona mucho esta cuestión de los Winnies, de los burritos y todo esto, ¿no? Y que habla justamente de una zona geográfica puntual. Si trasladamos este análisis o esta metodología de investigación a otra ciudad, pues arroja también como un patrón en cuanto al tipo de consumo de alimentos que se están dando, ¿no? Y eso suena feo que hoy por hoy pues se les vea con mala cara a este tipo de negocios que muchas veces pues son los que les aplaudimos, pues el taco nocturno después de la fiesta, el taco mañanero, la torta mañanera, pues por el trabajo, por lo que sea, ¿no? Entonces, el encontrar pues no rivalidad, pero sí encontrar o es blanco o es negro, muchas veces que la gente opta por hacerlo, pues ya se vuelve algo cansado, ¿no? Que también hay que ir viendo cómo se desmenuza todo y también ver cuál es la realidad de cada una de las perspectivas, ¿no? Sino tanto de los negocios establecidos como de lo que ya nos mencionaste ahorita, que yo desconocía mucho de ello también, el decir, pues son situaciones difíciles para todos también, tampoco estamos viviendo una situación sencilla, por decirlo de algún modo. Históricamente, el negocio de la calle, bueno, más o menos la referencia que yo tengo es la de Pilcher, que habla acerca de cuando empieza la restauración, si tú te acuerdas, Lalo, la restauración empieza por un lado, al menos en México, y por otro lado había personas que seguían vendiendo en la calle, detrás de esos restaurantes, detrás de esos primeros establecimientos, que obviamente pues respondían a toda la parte de clase, de alcurnia, de pertenencia a otra clase social. Había otras señoras que hacían, o mujeres se refiere, me imagino que también había hombres por ahí, pero la generalidad era estas personas o estas indias que se ponían a hacer tortillas y no sé cuánto, y se vendían en los callejones. Y obviamente era comida que era para una clase diferente. Y obviamente ahí no iba a llegar la clase acomodada ni nada. Esa misma referente fue lo que nosotros fuimos trasladando hacia comida de la calle. Todavía hasta los años 90, pues no era saludable, no era, o sea, la primera razón de las enfermedades por alimentos, pues era la comida de la calle, ¿no? O sea, es que comiste en la calle, seguro te enfermaste. Ahorita creo que esa figura de la calle ha ido migrando, porque entonces ahora ya vemos hasta establecimientos de la calle, como dices, de Netflix, ¿no? Con cierto caché. Embellecidos, blanqueados, es Que decir, ya pareciera. Y puestos además, en déjame escenas decirte que distintas. también hay esa parte de la innovación
está entrando a esos negocios de la calle. Yo te puedo hablar de uno de los establecimientos de hot dogs, de dogos, que me tocó trabajar, que tiene su propia salchicha. Es una salchicha que él diseñó, que hicieron junto con otro amigo, y es su salchicha gourmet. Y o sea, puedes agarrar de Rosarito, que es la clásica que se come en Hermosillo, o está la salchicha gourmet. Y es un puesto de la calle. Entonces, se está dando como esta incorporación de esa comida de la calle a algunos cambios que están sucediendo dentro de la gastronomía, pero pues el mote de la calle, como lo decíamos desde el principio, siempre le va a dar ese de, pues no sé si es sano, no sé si es higiénico, se están incorporando incluso a los movimientos de vegetarianos y demás. Hay muchos de los establecimientos con los que yo, bueno, de los negocios con los que yo trabajé, que tienen una versión, tengo una versión sin carne. O sea, mi menú te lo puedo hacer sin carne, porque ya llega no vamos a decir snob, pero el que está en ese movimiento de yo no como grasa, yo no como carne, y llega al puesto de garnachas, por ejemplo. Y que también tiene derecho a pedir. Claro, Que desde lo la más antropología... interesante es que el de las garnachas le puede ofrecer. O sea, Este, él tiene todo derecho a pedir, pero el de las garnachas le dice, sí, tengo. Tengo vegano, tengo fit, tengo lo que me pidas. Es un proceso que desde los ojos a la batería de antropología de la alimentación en niveles ya interesantes, como lo sostiene, yo la conozco por parte de la escuela de la Universidad de Barcelona, José Antonio Vázquez y el doctor Contreras, está este proceso de gourmetización de Claro. la gastronomía popular, de la expresión culinaria callejera, este proceso en el que van incorporando ciertos valores que juegan en la cancha que tienen, es decir, esto es como el fútbol, finalmente, digamos que las reglas se aplican para todos, si juegas la Champions League en Wembley o si juegas en el Llanero de Catepec, o sea, no pasa nada, ¿sabes? O sea, tendría que ser el mismo juego. Evidentemente, cada uno juega con sus condiciones, pero esto tiene muy poco realmente. El problema, y yo acompañando un poco el comentario de Isaac, y yo también observé justo en este proceso que una vez más le echamos la culpa a quien menos a veces la tiene y a veces de quien menos tiene facultad para responder, ¿no les parece? O sea, es como este rollo de, a ver, güey, o sea, yo estoy lidiando, sí, pero ¿y qué hago? ¿Me voy a mi casa y no abro? Es decir, yo tengo la culpa de que estar en esta situación, me hago responsable, tengo el negocio, y entonces todo eso que está como bajo la superficie, toda esa discusión como superficial, es decir, que está siempre enterrada, que siempre está ominosa, ¡pum! Sale a la luz y de repente, mira, no me digas, pues resulta que había restaurantes. Me interesa mucho por la relación que tiene la restauración formal, es decir, la restauración formalizada, entre comillas, porque así lo tengo que hacer entrecomillado, con la relación del puesto a la calle. El caso Puyolito es maravilloso y creo que es un ejemplo. Pero es que a la mayoría de los empleados, digo, Santa Fe, por ejemplo, el gran negocio de alimentos en Santa Fe no es un restaurante, es un puesto de tacos de canasta que ha hecho de la calle su imperio a Es que base de pagos por aquí, multas por acá, corrupcióncita por acá, pero no nos hagamos tontos, esto está en todos los niveles, o sea, no es un asunto que se note en un lado, o qué limpios, y el otro, ay, qué sucios, no, o sea, esto está en todos lados. Y entonces los empleados de los restaurantes que están trabajando en Santa Fe bajan y comen ahí. Y es que volvemos a lo mismo. O sea, algo que tiene la calle y que tenemos que ser muy realistas es que la calle es un espacio que te proporciona respuesta a una necesidad cotidiana. Correcto. Ya se volvió también un espacio de esparcimiento, claro que sí, o sea, nosotros ya no comemos en la calle porque, ay, el cumpleaños, bueno, a mí me tocó todavía con mis abuelos. Vamos a salir a comer porque es cumpleaños de fulano. Claro, Y los demás es en la casa, ¿no? Ahora ya nuestro espacio privado ya no es exclusivo, o sea, ya que salgo a comer porque tengo ganas, salgo a comer porque no hice comer, salgo a comer porque no tengo tiempo, salgo a comer por cualquier cosa. La calle ya es un espacio más para nosotros. Entonces, pero también resuelve. O sea, ¿quién te va a resolver? ¿Quién va a aguantar comer en el Puyol todos los días? Nada, o sea, Bueno, digo, sí de hay, pero pues son pocos. cualquiera de a pie, no. ¿No? En Santa Fe, ¿quién va a aguantar irse a comer a un restaurante en Santa Fe todos los días? Nadie de los de a pie, ¿no?
Entonces, la calle resuelve esas situaciones, pero para resolver esas situaciones no se le da ningún trato especial. No es de que, bueno, a ver, aquí no hay para comer, entonces te voy a poner instalaciones, te voy a dar chance que te traigas luz, te voy a poner un medidor, nada. O sea, esa parte de la legislación, esa parte de considerar estos espacios, no está. Al contrario, se vuelven exactamente, se vuelven pues una minita, ¿no? Pasamos y Sí. les decimos, hoy te toca, papá. Hay un comentario de Luis R. Fitch en Facebook, gracias a todos, ahorita me permitiré leerlo y dar pie también a los compañeros. Dice, en comercios formales es vigilado el asunto por las autoridades, los comercios formales se refiere. Perdón, me hice bolas. Dice, en comercios formales es vigilado, entre comillas, por las autoridades, no así los comercios callejeros, ¿no es cierto? Tienen peores regulaciones todavía porque son una regulación paralegal, es decir, no está formalizada, sino es una regulación que se ha hecho a modo, que desafortunadamente ha creado un quiste enorme, enorme, enorme de la ley. Es decir, la normatividad está aquí, que es la que aplica a los que se quieren meter a Hacienda, pagar impuestos, nómina, seguro social y que terminan ahogados en deudas. Pero los otros también terminan ahogados en otro tipo de deuda, que es la deuda de aquel que le permitió, de aquel funcionario que recibió un cochupo, un dinero, un sobre, de aquel líder del mercado, de aquel líder que ya está ahora de candidato a diputado plurinominal. Perdón, pero en la Ciudad de México, que no se nos olvide de dónde provienen la mayoría de los alcaldes, por ejemplo, hoy algunos senadores, el caso Monreal, el caso Bejarano, son esas mafias y esos círculos que se van creando alrededor de cierto tipo de negocio que no conviene legalizar ni formalizar porque son cotas de poder. Tan, tan. Por eso el espacio que se tiene en la economía formal es chiquitito. ¿Por qué? Porque todo lo demás es o ilegalidad o paralegalidad, es decir, algo que no está necesariamente ilegal, pero está en ese gris que nos conviene a todos, porque al final, ¿cómo carajos le doy de comer a tanta gente en esta Ciudad de México si no tengo pues 17 millones de puestos de tacos en cada una de las esquinas que existe en este país o en la ciudad? Además, con un Oxxo en medio, porque cada esquina tiene su propio Oxxo. Entonces, es un problemota. O sea, no nomás es así, ¿no? No hay una ¿Alguien más? legalidad, pero además no hay una legalidad, o sea, no hay una normatividad clara, no hay una forma, te digo, ni siquiera hay una buena categorización de los espacios. O sea, tú pides un permiso y ¿para qué es? Pues para venta de alimentos, y estás como venta de alimentos. Puedes tener 2 mesitas, puedes tener a lo mejor un remolque, puedes tener un espacio adentro y otro espacio afuera, y todos están igual. El punto aquí es que ese espacio sigue siendo público, entonces ahí cualquiera puede llegar a negociar. Puede llegar salubridad, pueden llegar los polis, Sí, pueden los de llegar, tránsito. de los que a mí me ha tocado, de los que yo pude ver con todas estas pláticas, es salubridad, los polis, un supervisor de no sé qué que salió de la bendita delegación, que venía no sé a qué, pero nos dijo. Ahora con lo del COVID fue todavía peor, porque les llegaba uno y les decía, cierras ahorita y corres a los que tienes, porque no puedes estar abierto. Y al rato les llegaba otro y le decía, oye, no, es que no tenías que cerrar, pero sí necesitas dar cooperación. Dice, nos llegaron 4 diferentes y todos decían cosas diferentes. No sabíamos cuál era lo que teníamos que hacer. Entonces, y diles que no. Si trae una Además, parola, si trae un papel, si trae algo que viene con la firma del fulanito, dile que no. Estás y en en ese el... sentido del comentario que decía Luis, este asunto de que están vigilados, es que los dos, bajo los dos ángulos, están sometidos. Es decir, la legislación y la normatividad no se aplica en ninguno de los casos como debiera ser. Voy a leer un comentario que te saman saludos, Isaías Pérez Alamilla desde Quintana Roo, querido amigo. Dice, interesantes posturas de ambos y de reflexión, saludos. Según la regulación de Quintana Roo, son puestos ambulantes fijos, semifijos, ambulantes y de tianguistas. Me agrada la frase de cuota de poder, cierto. Bueno, esa no es nueva. Y muy acertado el comentario de Adriana. No existe una planificación de los espacios gastronómicos en la sociedad por parte del gobierno. Y ahí voy a unir, si me lo permiten, a menos de que tengan algún comentario, Willy, Carla, ¿no?
Los food trucks, aquí hay una chica, Cintia Velasco, que agradezco mucho su actividad insistente en los comentarios, ahorita leeré alguno. Tijuana, me viene a la mente Tijuana, que es un espacio tremendamente interesante en términos de incluso de la planeación de los espacios públicos para la gastronomía, que es en un norte, es una ciudad relativamente joven que ha ido construyéndose a lo largo de los años gracias a este freno de los migrantes, ¿no? Y que donde se detenían mucha población de diferentes estados de la República. Era como un filtro. Pasaban, creo que 1 de cada 10 o 2 de cada 10, una cosa así, era una cuenta en donde si venían de Guadalajara, se quedaban ahí, pues hacían birria, punto, ¿no? Y ahí está una de las mejores birrias que hay en México. Y así sucesivamente. Pero hubo un boom hubo un tema importante del atractivo del Valle de Guadalupe, luego se empezaron a organizar y dentro de Tijuana empezaron a diseñar como espacios. Y luego aparece como esta idea muy cosmopolita, ¿no? De los food trucks, que parecía en aquellos entonces, hace unos 10, 12 años, era como la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Porque era un espacio que podría regularse, un espacio móvil, era un espacio que tenía ciertas condiciones, generalmente con reglamentaciones o con acondicionado para dar un servicio, digamos, de calidad en cuanto a refrigeración, agua corriente, un sistema eléctrico, y se podía ir midiendo cosas. Parecía que era la solución a todos los problemas que teníamos en la alimentación en la calle. ¿Qué pensar de esto que no funcionó en media hora? Pues nos dimos cuenta que el asunto está por encima de esto, pero ¿qué piensas tú de eso? ¿En realidad existe esta posibilidad? ¿O el food truck es un puestote callejero con llantas nomás? Fíjate que Hermosillo también tuvo un boom muy interesante acerca de parques, de gastroparks El Gastropark famoso. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque de hecho de repente estuve platicando con algunos otros colegas de Puebla, incluso pregunté por ahí acerca de otras ciudades, Oaxaca y demás, y nos dimos cuenta que este boom no era tan grande de ese lado, ¿no? Como después del centro o hacia el sur. No sé, realmente no tengo claro por qué no, pero una de las cosas a la que yo le atribuyo es que, pues, encontramos comida en cada esquina, seamos honestos. O sea, encontramos por todos lados y hay variedad por todos lados y los acondicionamientos de esta parte del centro y del sur, pues los encuentras en esquina, en no esquina, en la parada del camión, donde sea. En el norte no es tanto, en el norte la planificación, al menos yo lo que pude observar en Hermosillo, la planificación es distinta, es un poquito más agringada y demás, ¿no? Entonces, se dieron estos espacios del food truck en alrededor de 4, 5 años, abrieron entre 4 y 6 espacios más o menos, cerraron 2, siguen todavía 4 y uno más que se está modificando, 5 abiertos. Solamente que ahí uno de los limitantes más grandes que tenemos, número uno, se convierten en espacios de poder, porque obviamente es un espacio privado que se le va a dar uso público, pero es un espacio privado. Sí. Entonces ahí se pone quien yo decido o a quien yo invito. Y la variedad de la comida la decide alguien más. Yo trabajo con gente de food trucks y ellos reciben invitación del espacio. O sea, tengo pizza, tengo tacos, necesito unas hamburguesas y ya le hablaron al fulanito que tenía buenas hamburguesas y entonces lo invitaron a ocupar un espacio. Entonces, número uno, son espacios controlados que generalmente obedecen a intereses de alguien más. El primero. Okay. El segundo, son espacios muy interesantes porque lo que te permiten es la venta de alcohol, que no se puede en la calle. Claro. Y toda la venta del alcohol es propiedad del dueño del espacio. Todos los espacios que tienen comida, al menos en los gastroparks que están en Hermosillo, la bebida es exclusiva del lugar. Todos los demás espacios tienen comida, pero no venden si no son sodas, o si no son refrescos o aguas. Pero toda la bebida alcohólica, que es prácticamente cerveza, pues es parte del lugar. Entonces, esa es como la ventaja y lo que llama. Y esa otra parte, pues te hace seleccionar el tipo de comensal que tienes. No cualquiera me va a pagar una hamburguesa de 80 pesos, ¿no? O de
120 o de 150, porque pues hay de todo, ¿no? No vas a tener como esa homogeneidad que pudiera darse en la calle, ¿no? Eh, entonces, sí son espacios que a lo mejor resuelven ciertas cosas, pero no son espacios tan laxos como lo que realmente se vive en la calle. Bueno, así se acomodó, ¿no? Que al final a mí se me parecieran como los food court de las plazas comerciales. O Sí, sea, la verdad, eso, finalmente lo al que te aire da libre. es ese esparcimiento, te dan, aparte se le empezaron a añadir como otros elementos, Sí. como espacios para música en vivo, espacios de niños, entonces vas complementando como para poder tener al comensal ahí, pero sí, el acceso no es libre. Una de las cosas que nosotros discutimos un poquito en el trabajo es que esa como variabilidad o esa variedad de convivencias en el espacio público es porque pues es público. Yo puedo caminar por donde quiera y puedo pasar. Aquí se frena. Aquí no cualquiera va a entrar. Tienes que cumplir ciertos códigos. Por inicio, alguien que se vea como medio de la calle, lo van a sacar. Entonces ahí ya no va a haber como esa negociación, esas experiencias distintas, pues va a ser difícil que surjan. Pero, ¿no era Como también un paso, Adrián? O sea, ¿no era también un paso como para empezar a regular un poquito y ponernos un poquito del lado de la luz? No estoy diciendo que fuera la idea y ni la solución final, pero no a veces, pregunto, ¿eh? ¿No a veces idealizamos un poco la calle? Es decir, ¿no a veces idealizamos un poco comer en la calle? Fíjate que no es tanto la idea, o sea, a mí no es que no es la idealización. O estoy muy hablando desde mi privilegio blanco, porque digo, puede ser en el sentido de decir, no, la neta, lo confieso y lo asumo. A lo mejor esta postura es súper blanca y súper white chican, la neta, puede No ser. es la idealización de la calle, pero por ejemplo, ese libre acceso, y hablemos de un no privilegio, por ejemplo, alguien que necesita o que busca un espacio de comer Mm. o un espacio de esparcimiento, ¿por qué voy a tener que parecer algo que no O cuando quiero? pagar algo que no tengo. Ajá, cuando quiero meterme a un gastropark, porque obviamente lo que te platico, los gastroparks obviamente están cerca de las colonias más pudientes, ¿no? Hubo uno que se quiso poner en una zona que no es tan pudiente y reventó, no dio, lo cerraron. Duró año y medio abierto y se fue. Entonces, es esa parte, no es la idealización, sino de repente otra vez volvemos a entrar en esa mecánica de las ciudades en donde los espacios están pensados solamente para un cierto tipo de persona. Se supone que estos espacios sociales de alimentación lo que están buscando es la integración de la sociedad, para la mejora del tejido. En algún momento te voy a confesar, yo encontré esa parte y dije, ya estás, claro, la calle es esto. Y una de mis asesores me dijo, no, querida, regresemos a la realidad, porque no es cierto, ¿no? Pero bueno, si eso era lo que se buscaba, que hubiera una convivencia entre personas de diferentes formas de pensar, clases, no sé cuánto, estos gastroparks nos están regresando a lo mismo que sucede en las ciudades. O sea, son espacios confinados para cierto tipo de gente. Pero tampoco la calle está pensada para tener, o sea, tampoco una esquina o una salida del metro está pensada para tener 4 puestos de quesadillas. O sea, o 4 puestos de tortas y 2 Oxxos. A eso me refiero. A lo que voy es, o sea, y entiendo lo de los gastroparks porque sí se vuelven como una especie de pequeño como reducto, ¿no? Ajá, ajá. Planteado desde la visión hippie súper trasnochada, horrenda, de esa de posmoderna, de Claro, ambiente, claro. nueva mexicanidad y todo esto, porque me consta que en Monterrey lo hicieron y ay, Dios mío, parecía eso, Woodstock. Desfile de modas. Sí, O sea, vas por, Era Woodstock del 64 con zapatos Fendi, ¿no? Entonces ¿a era como... dónde llegué? Si yo nomás venía por un dogo, o sea, espérame. No. Y una hamburguesa mala, además, que mi queja siempre ha sido la calidad. Una hamburguesa mala te costaba 120 pesos. Y entonces, en 2 horitas, por 2 personas, porque me acuerdo que fui con una exnovia, pues ya te estás metiendo 1,000 pesos. Y tú dices, oye, comer barato y bien, bueno, tampoco es tan cierto, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que voy es que tampoco la calle está preparada para eso. Es decir, ninguna calle está pensada, ninguna de ninguna ciudad del mundo, yo creo, está pensada para que dentro de su banqueta, pum, se coloque un puesto de carnitas, pum, al lado uno de quesadillas, pum, al lado uno de hot dogs, y en la noche se cierran y cambian otra cosa.
O sea, digo, No tenemos, no están pensados, la calle no está pensada para eso. Y en no. algunas ciudades más que en otras, digo, el centro es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? No hay dónde, sin embargo, encontramos dónde. O sea, Pero eso es lo que a mí me preocupa, que el encontrarle es la confirmación de, o sea, encontrar el espacio y como el lugarcito para donde meterse y colarse, es la confirmación de esa misma actitud por la cual sufrimos. Es decir, así como unos les encontraron para poner un puesto de quesadillas en una esquina, en una salida del metro, en las escaleras, coño, en el metro Cuatro Caminos, me consta porque yo llegué a comer ahí. Así el mismo, el diputado y el líder sindical y no sé qué le va a encontrar para meterse y sacarle lana a este. Sí me explico cómo la actitud parece que de fondo es como irreparable, es decir, parece, y me niego, pero bueno, parece como síntoma de la mexicanidad más estricta. y todavía lo más interesante es que en el 100% de los espacios en donde yo tuve oportunidad que de verdad, ya sé, yo soy muy humanista, sé que me vas a decir algo, ¿No? pero en serio tuve la oportunidad de trabajar con gente de ahí de negocios de la calle. Son la gente más neta que te puedas imaginar. Yo quedé enamorada de todos, pero el 100% de los con los que platiqué te pueden decir que los que primero llegan a esos lugares son diputados, regidores, la gente que trabaja en gobierno y se dan el lujo de ir y llegar y lo de siempre, o sea, los mismos cortes que pueden haber en un restaurante, los llegan a hacer ahí. Entonces, claro que saben que hay una falta de normatividad, hay una falta de legalidad, que hay necesidades que se tienen que cumplir en estos espacios, pero pues parece que esta economía informal da otras cosas. O sea, status quo, o sea, al final es la manutención de, digo, yo entiendo, ahora sí, chicos, ¿alguien comentario que quiera hacer? Carlita, Isaac, Willy, Sí. ¿alguien? Bueno, es que bajo la perspectiva más como de fuera, pues pareciera como cuando llegan los paracaidistas, ¿no? Entonces llega alguien, ve un terreno vacío y pues de estar de tanto tiempo, entonces ahora tengo que darle la oportunidad de que se quede ahí. Es lo que a veces como que yo ahorita en esta plática digo, bueno, sí es cierto, o sea, sí hay mucho trasfondo, quizá hay más corazón, hay más cosas, no nada más es una cuestión a lo mejor económica, también hay cuestiones de, como dicen, de, pues no se la ven tan fácil tampoco, también hay por parte de ellos estas partes de mordidas, pero ahora sí que acercándolo un poquito a la parte de la pandemia, que decías, bueno, yo escuché que dijiste que pues estaba esta parte de la comunidad, eso era lo que daba también los puestos de la calle, pero entonces vamos a trabajar o vamos a seguir aceptando esta parte de la comunidad versus la salud pública, porque si bien, sí es cierto, muchos quieren hacer las cosas bien, pero también hay muchos que no tienen o pareciera que no hay tanto interés. Entonces es ahí donde yo creo que sería ahí, ¿por qué él y yo, por qué yo sí tengo que hacer las cosas y por qué a mí el cliente, a mí sí me tiene que venir como negocio formal a exigir y casi casi mandarme a mil gentes y por qué tenemos que darle la oportunidad de como pobrecito, y hace un tiempo lo habíamos platicado entre nosotros, ¿por qué mantenemos esta parte de que a lo mejor estas cocinas un poco más informales no tengan una estructura justamente en la parte de seguridad, de higiene, que ahorita mínimo en la parte de la pandemia sí te exigen como cierta normatividad, que yo creo que es el punto donde a lo mejor ahorita estamos así como, ok, entiendo la situación, entiendo que también sufren, pero pues si se quieren aplicar, o sea, también porque el gobierno, si tanto les pide, y ya, bueno, yo no sabía esta parte de que los tenían muy regulados, pero pues yo creo que también está, ahora sí que agarrándome a la parte de los negocios informales, o que se les dice informales, pues también no se empeñan en seguir tanto la normatividad porque pues nadie los está vigilando y pues lo hagan o no lo hagan, siguen y le siguen pidiendo cosas, pero sí ahí me causa como un conflicto de tenemos que seguir siendo como muy apapachadores con este tipo de negocios bajo esta situación que pues realmente pues sí es un problema de salud pública hoy en día, ¿no? Claro, claro. Fíjate, adelante, adelante. Sí, puede ser un foco de infección, pero yo creo que la comunidad también nos busca, porque hay mucha gente que por ejemplo, que les dan media hora, una hora de comida en sus trabajos, entonces lo que buscan estas personas es comer rápido, encontrar lo más cercano, y la misma comunidad es quien busca estos establecimientos
que les llamamos ahorita informales. Entonces yo creo que sí saben o pueden saber que es un foco de infección, pero si no les dan tiempo, si no tienen tiempo de alimentarse durante el espacio que les dan para comer, la misma comunidad busca estos establecimientos. También una contradicción que tienen los establecimientos formales, ahorita con las nuevas regulaciones que dieron para poder abrir, o al menos en el Estado de México, el 80% de los establecimientos formales no tienen terrazas. Entonces, los dejaron abrir, pero el 80% de los establecimientos no pudieron abrir porque no tienen terrazas y no tienen espacios libres. Lo que hicieron y la contradicción de la que comento es que ya ocuparon las banquetas, ya sacaron las mesas, ya sacaron, o sea, el servicio que están dando ya es de calle, se podría decir. Se cocina dentro del establecimiento, pero el servicio se da en la calle realmente. Rentaron carpas y en lo que es el centro del Estado de México, muchos establecimientos rentaron carpas, sacaron sus mesas y ya están haciendo, o ya están ocupando la calle realmente para dar el servicio. Entonces, híjole, sí es una contradicción. Creo que se pone muy padre porque apenas hace unos días llegó un amigo muy querido de Japón y precisamente no nos íbamos a ver, no nos hemos visto en un año. Me dice, vamos allá a Reforma y pues desayunamos en conocido lugar de pan cotidiano en la calle. Estábamos sobre la calle, o sea, la mesa cotidiano ya es callejero. Mira. sobre la calle. Y yo dije, pues no, que esto no era. Yo creo que Carla tiene un punto bien interesante. Y aquí volvemos a lo mismo que ustedes platicaban la semana pasada. No podemos generalizar. No hay una generalidad entre los de la calle que siempre son puercos o siempre tienen malos manejos de higiene o que otros que cuidan mucho. Yo creo que hay de todo y también ahora sí que hay consumidor para todo. Yo creo que a lo mejor, no sé si tú te acuerdas de ese lugar, Lalo, pero cerca del claustro había unos tacos en donde el señor estaba como hacia arriba y eran, o sea, cabían dos personas solo de lado, sí. No cabían de frente, o sea, de lado pasabas así por tu taco, te lo daba, y el señor le metía el hueso a la salsa, le metía la mano a la salsa y te aventaba el hueso a tu taco, ¿no? Y sí, o sea, cuando tienes 20 pesos en la bolsa para comer, pues te alcanza para 3 tacos, pues dices, pues ni modo, es todo lo que hay. Entonces, hay de todo, en la Viña Nacional hay de todo. Yo pude constatar con las personas que yo trabajé, la mayoría, desde antes de la pandemia, ellos ya tenían considerado su gel. Ahí estaba. Que lo usaran o que no lo usáramos es diferente, pero ahí estaba, desde antes, ¿no? Hay otro ejemplo que tengo de otros chavos, uno de los negocios con los que platiqué, que ellos desde siempre han trabajado con guantes de tatuador de los negros, porque siempre se trabajaba, son puros hombres los que atienden, y todos traen gorra, y todos traen red, y todos traen, desde antes de la pandemia. Entonces, hay lugares en donde sí ya había como una conciencia de eso. Hay lugares en los que no, obviamente, pero algo que sí yo vi a raíz de toda esta pandemia es que la mayoría, dentro de sus posibilidades, trataron de cuidar al cliente y cuidarse ellos. Ese trato tan directo, de repente creo que lo hace como más, o lo hizo como más palpable, en cuanto a poner distancias, poner plásticos, el tiempo de respuesta fue más rápido, ¿no? También. Sí, claro. La mayoría incorporaron geles, incorporaron ya todo como espacios para donde aquí te atiendo, aquí te entrego, la incorporación de todo ese movimiento de pick-up, de orden recoge y demás, se hizo mucho más rápida. Algunos incluso modificaron su menú porque dijeron, no puedo atender a tanta gente, no puedo atender tan rápido, entonces recorto y esto es lo que estoy vendiendo. ¿Qué otra cosa? El ingreso a las redes sociales, incluso de negocios que estaban, no, o sea, estaban reacios a, yo no entro a eso, no tengo eso, sobre todo gente que es más grande, pues mi hija sabe, pero yo, pues la verdad es que no le entro a eso.
Yo los pude ver antes y después de la pandemia, y cuando regresé a verlos, me decían, es que ya estamos en redes sociales, y ya estamos en Facebook, y ya estamos acá, y ya estamos, o sea, esa necesidad de seguir en comunicación constante para ellos fue básica, porque algo que sucede en la calle es que, pues realmente es el gusto del comensal lo que los mantiene vivos. Si el comensal ya no le gusta, si ya no tienen comunicación, entonces van desapareciendo. Y eso es algo que ellos no podían darse lujo. Entonces, ahí hubo varios cambios. Y en cuanto al manejo higiénico de alimentos, curiosamente, todos, por regulación, tienen que tomar un curso de manejo higiénico de alimentos. Y se los da Salubridad. Entonces, ahí yo no entiendo. Si se supone que el gobierno o si se supone que hay una regulación para eso, entonces o no lo estamos dando claro o no está habiendo un seguimiento. O está habiendo un seguimiento solamente cuando me conviene o solamente cuando sé que puedo ir y sacar un poquito de lana porque no estás haciendo esto, porque no tienes estos espacios, porque cualquier cosa. Pero sí les dan un curso. ¿No? ¿Eh? Seguimientos selectivos con base en elecciones, en conveniencias económicas. Exacto. Entonces, sí hay, se los obligan. Ellos tienen creo que es una vez cada semestre, 2 veces al año, que tienen que tomar un curso de manejo higiénico. Y lo chistoso es que cuando les preguntas, bueno, ¿y qué ves? Ah, es lo mismo. Es lo mismo que como lavas, que como desinfectas, que como dicen, no, ellos, alguna persona me dijo, ellos no saben. Dice, sabemos más nosotros de comida que los que nos dan los cursos. Dice, yo lo he tomado 2 veces al año por 20 años y siguen dando lo mismo. Entonces, sí hay, o sea, sí se puede hacer una inclusión y sí se podría hacer una modificación en la calle. El punto es, volvemos a lo mismo, lo que dijo Lalo, ¿qué tan conveniente es que cambie la calle? ¿Qué tan conveniente es que ellos aprendan a hacer las cosas bien? ¿Le va a convenir o no? ¿La va a cambiar? Sí, cambiaría muchísimo. Desde el punto de vista político, porque dijera en sociología que toda relación humana es política, Por supuesto. pues no. Digo, a ver, sin caer en esta teoría conspiracionista fumada de que el No. puerco le conviene estar oprimido, pero es que sí, o sea, al final, en términos generales, pues te conviene que tener el mismo curso. Por ejemplo, Luis dice en un comentario que Cofepris no tiene jurisdicción sobre los comercios ambulantes, no tiene competencia directa, pero sí tiene regulaciones homologadas que no necesariamente están, digamos, con la misma estructura legal, es decir, no pertenecen al mismo orden. Se parecen, pero se tuvo que hacer reglamentaciones espejo para que pudieran al menos como caer en alguna normatividad, que ese es un problema. Cuando empiezas a generar normatividad, esto desde el punto de vista más aburrido legislativo, es la ley obedece a una situación de necesidad futura o para normar la actividad actual, es decir, la convivencia viva, el derecho vivo. ¿Qué quiere decir? Que esto que existe lo tenemos que normar rápidamente para estructurarlo y dejarlo en un marco legal. El problema es que el marco legal está hecho a medida y eso México es especialista para eso. No, y para nada es una teoría de conspiración, No. simplemente es un análisis que ves en retrospectiva y dices, bueno, si tiene tantos años, ¿por qué no hemos logrado ni siquiera responder a las primeras necesidades, ¿no? A que a lo mejor todos tengan un manejo higiénico en cuanto al lavado de verduras, ya, hasta ahí me quedo. No lo hay, ¿no? Porque como hay algunos que lo hacen, hay otros que les vale fruta y así como viene, vámonos. Y ese problema está idealizado y sí está, como decía Isaac al principio del test, está Netflixeado, es decir, está blanqueado, está guachiquineado, porque al final nos muestran esta idea de la calle, pero lo hemos discutido mucho nosotros con el libro de la Tacopedia, que es un extraordinario documento antropológico, pero tiene una de las infografías más brutales, violentas y horribles que yo sí lo digo, es espantosa, en donde este mapa enorme en donde habla de los tacos que existen en México, interesante, y hay un perro abajo.
O la otra infografía, ¿se acuerdan? En Monterrey, con que decíamos la tierrita de la calle, que es el sazón. No, güey, me niego a ese México. Pero como ya está, ahora sí, después de estos años, está ya no solamente patrimonializado en términos de protección o de intenciones de protección, porque también hay que decir otra cosa. A la calle le vale 3 pitirrines el patrimonio intangible de la humanidad, perdón, con todas las letras. Es decir, La calle sale de la casa. La punto. calle, lo que comes en la calle sale de una casa. Es lo Y, más interesante. ahondemos en eso. Termino nada más brevemente. Esto le vale madres, el asunto del patrimonio, no le importa las reglamentaciones, pero al final terminan mandando un mensaje de, como bien dice Isaac, eso es México. Y es que en efecto, pero para lo bueno y para lo malo. Es decir, cosas que no nos gustan y cosas que nos avergüenzan, pero cosas que nos enorgullecen. Me gustaría ir como cerrando, justo como para efectos de hablar. ¿Qué encontraste en tu periodo de campo? ¿Qué encontraste con esta tensión tan grande que hubo en el asunto de comer en la calle en pandemia? O sea, ¿qué sentiste? ¿Cuáles eran los pulsos? Porque además hiciste campo en un momento en donde no se podía hacer campo. Es decir, bueno, no debías haber hecho campo, ¿no? Es decir, pero es un poco ir a reportar el brote del ébola en África, ¿no? O irse a reportar qué pasa con el COVID en Wuhan, ¿no? Hay que ir y hay que estar en ese momento, y en ese sentido te lo reconozco, y creo que el próximo doctor Carlos también, Carla también en la academia, Willy, no me dejará mentir que es un trabajo increíble en términos de este pulso social, de una fotografía muy bonita de lo que pasó en una ciudad que está muy distante del centro de México, muy, muy lejana del centro de México, que en otros sentidos funciona como si fuera otro país, honestamente. Pero que hiciste un gran trabajo tipo corresponsabilidad de guerra, en donde te metiste y rascaste pulsos, que eso a mí es lo que más me gustó, de esta sensación de resistencia, esta sensación, no resiliencia, que es una palabra muy mamadora que empezaron a utilizar justo el año pasado, no, de saber resistir los madrazos continuos y constantes de toda una vida, y ahora aventarse uno más donde el mundo te dice casi que si van a comer contigo los puedes enfermar. ¿Qué sentiste? ¿Qué había allá adentro? ¿Cuáles eran los pulsos? Fíjate que fue toda una aventura porque nosotros empezábamos trabajo de campo precisamente. El pasado era mi último año de doctorado y teníamos la calendarización estaba al segundo. O sea, nosotros íbamos a acabar al segundo. Se viene la pandemia y pues nos cayó como de peso. En enero empiezan a cerrar las cosas. Nos llegó un poco después la ola porque pues primero llegó para acá y luego ya se fue extendiendo. Entonces, de repente cuando yo tengo 12 participantes en cuanto a las entrevistas, yo llevaba 2 entrevistas en ese momento. Y de repente todo el mundo cierra. Entonces, después del pánico, decidimos movernos precisamente a dejar un poco el trabajo que traíamos de la tesis y empezar a trabajar en este artículo para poder ver qué estaba sucediendo. La gente tenía todavía muy fresca cómo era la realidad antes, entonces todavía podíamos discutir un poco de lo que sucedía antes y lo que sucedía ahora. Y pues de las primeras cosas que tú entendías o que tú palpabas de la gente, lo primero era la incertidumbre. Lo primero era el no saber qué tenían que hacer. O sea, hubo quien de plano, desde que escuchó todo esto de la pandemia, hubo negocios que cerraron. Ellos dijeron, está bien, si yo tengo que cerrar 15, 20 días, yo cierro por seguridad mía, de mis trabajadores, pero además por seguridad de la gente que me consume. Ahí una anotación muy fuerte es que muchos de estos negocios, la mayoría son familiares. Entonces, está incluida la mamá, el papá, el sobrino, el tío, el cuñado, el todo mundo, ¿no? Entonces, algunos incluso por protección a sus mismos trabajadores que finalmente eran familia. Entonces, dijeron, no, yo cierro y pues los ahorritos que tenía se van en eso. El 80% de esos negocios no dejó de pagar. Algunos hicieron negociaciones con sus
con sus mismos trabajadores, de a lo mejor recortar un poco, a lo mejor de no repartir el bonito que se repartían de repente, pero sí había un contacto muy directo con la necesidad de todos los demás. Vuelvo a lo mismo, mucha de la gente que está incluida ahí es familia o son amigos cercanos. Entonces, de ahí que tenían que hacer como comunidad, decir, bueno, me pagan la mitad, pues a todos nos pagamos la mitad, en lo que todo esto se normaliza. Ya pasado el primer mes, la mayoría empezó a abrir otra vez, empezaron a ver qué podían hacer. La inclusión de medidas de seguridad fue súper palpable en la mayoría de los negocios, y ahí me llamó mucho la atención lo que discutí la vez pasada, porque ahí también hubo resistencia de los comensales. El hecho de que tú llegaras y le dijeras, no se puede sentar ahí, era problema. El hecho de que llegaras y le dijeras, oye, no seas malito, no te pongas en esta barra, ponte de aquel lado para que tenga, era problema. O sea, hasta en la calle hubo ese problema. No solamente era propio de los restaurantes. O sea, algunos movieron sus bancas y dejaron el espacio entre banca y banca y llegaban y las movían. Oye, por favor, no la muevas. Y no, pues ya me voy. Y era lo mismo, ¿no? O no traes cubrebocas, no te puedo atender. No, pues ya no regreso. Entonces, no es exclusivo de los establecidos. Acá también la sufrieron igual. A mí lo que me preocupa de eso es que más bien es carácter mexicano prepotente, o sea, al final la prepotencia no es exclusiva de un nivel socioeconómico, ¿eh? No es ni blanca ni morena, o sea, es pareja, entonces sí es un problema importante, pero ahí, ¿cuál era la tensión más grande, Adriana? O sea, ¿cuál era este pulso? ¿Era preocupación, angustia, era una sensación de Era caos? incertidumbre, Lalo. Estamos hablando de economías de diario. Creo que me quedó muy grabado, creo que sí lo puse en el artículo, casi estoy segura. Uno de los dogueros me decía, es que sí, dijeron que teníamos que cerrar, pero nadie pensó en nosotros. Nadie pensó en que yo tengo que cubrir la renta mañana, tengo que cargar gas, y que si preparo y no hay gente en la calle, yo no vendo. Entonces lo que preparé hoy, ya no lo puedo vender mañana. Entonces no nada más no vendí, le perdí y no saqué nada. Nadie pensó en que nosotros dependemos de que haya gente en la calle para vender. Y si no hay gente en la calle a las 8 o 9 de la noche y yo me quedo hasta las 12, vienen y me asaltan porque no hay nadie en la calle. Entonces, esa seguridad y ese movimiento que hay, esa vida que hay en el espacio, pues se colapsa. Entonces, pues yo también me meten en una situación de inseguridad que nadie lo pensó. O sea, todos pensaron en los que tenían su lugarcito, pero nosotros no. Y sí, o sea, sobre todo era esa incertidumbre de cómo le voy a hacer, o hasta cuándo puedo volver a abrir, o cuándo se va a normalizar todo esto. Y la otra, pues no era resiliencia, a lo mejor sí era resistencia, decir, pues yo voy a seguir abriendo hasta que me cierren, o hasta que me digan que de plano ya no puedo abrir. Y en ese inter era incorporar como todas esas estrategias que pudieron incorporar para seguir abiertos. Había gente en donde tú llegabas y te rociaban todo o sea, te ponían en un ladito y te daban la vuelta y te rociaban todo. Ahora sí, pásale a pedir sus ojos. Y yo le decía, bueno, ¿y quién te dijo? No, pues es que tenemos que tener sanitizado y entonces queremos que la gente que llegue, pues la rociamos de líquido y ya. Retiraron espacios, hicieron más pequeños sus lugares. Algunos ingresaron con todas estas plataformas que sinceramente se volvieron otra boca más que dar de comer. Sí, bueno, a ver, para pagar servicios de delivering se convirtió en el 50% de sus ingresos, o sea, vivían para ellos. O sea, salía más barato comprarse una motocicleta e ir a dejar tú que mandarlo por Uber Eats. Bueno, no sé qué hay allá, pero... Es Uber Eats, ¿sí hay? Didi y Rappi. Pero Bueno, cobran el 30% por sí. venta. O sea, era lo que les quedaba, ya no, o sea, vendían para ellos. Entonces, en algunos casos, pues solamente fue el puro hecho de saber que ahí estaban, de tener presencia en algún lado. Pero otra cosa que fue bien interesante, te digo, en la mayoría entraron a redes sociales y entonces se encontraron en Facebook
uno de los muchachos me decía, es que ahorita todo el mundo está sin hacer nada, están pegados en el teléfono, en Facebook, entonces pues ahí es. Me metí a que alguien me llevara a mis redes sociales y estoy en Facebook y estoy en Insta y estamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y de ahí es como yo estoy sobreviviendo. Hubo caídas del 70% de las ventas. A quienes les cerraban sus espacios los que tienen como espacio para consumo, obviamente lo cerraron, pues mucho del ingreso era agua, sodas, complementos, pues se les caía. Entonces, no sé, de vender 70 rejillas de soda, compraban 5 y ya, ¿no? Entonces, así era, pero lo que más te daba ahí como que ánimo era que la mayoría te decía, pero vamos a salir, pero de esta salimos, pero quién sabe cómo, pero vamos a salir. Entonces, creo que esa parte de la economía informal, pues no se basa tanto como exactamente en vedette y eso, es de lo que viven. Son familias que viven de eso. Entonces, cuando es tu sustento, creo que la forma de abordar toda esta situación de pandemia, toda esta situación de limitantes, pues no me puedo sentar y decir, no, pues no me dejan abrir, ¿no? Ellos vamos a estar abiertos hasta que ya me digan que no puedo abrir. Y si me dicen cómo puedo abrir, así le voy a hacer. Clausuraban sus espacios de consumo, algunos sí compraron moto para hacer su propio servicio a domicilio. Algunos te digo que incluso modificaron los menús y dijeron, esto no lo puedo mandar a domicilio porque se me remoja, no llega bien, entonces esto no lo voy a vender y solamente esto estamos vendiendo. Y siguieron. Aguantaron el primer cierre. Se abrieron también, incluso algunos abrieron paquetes, ¿no? Otra persona empezó a vender, no sé, de lo que vendía es armado de frijoles, salsa, el guisado y entonces empezaron a empaquetar. Y ya no solamente te vendían los tacos, sino que le podías hablar y decir, oiga, mándeme 1 kilo de frijoles y mándeme 1 kilo de carne y mándeme 1 kilo de crema, y entonces te mandaban, aparte de tus taquitos, te mandaban ingredientes. Súper. Chorizo, carne, empezaron a diversificar. ¿Qué más hace? Existe una necesidad de... Perdón, sí, Isaac, adelante. Yo nada más, ahorita justamente tengo anotado aquí una adaptación ahorita que dijiste, lo de que mandaban el kilo de carne, lo que sea, ¿no? Me pareció fantástica el ejemplo que tienes en el archivo del coche que iba hasta tu casa a hacer los hot dogs, ¿no? Enfrente de tu casa, y que decía mínimo 5 hot dogs o dogos, ¿no? Entonces me parece, pues, formas increíbles de resistencia justamente para adaptarse hacia, ¿no? Y de los ejemplos que muestras justamente, o que mencionas ahorita también, es que todos se han adaptado también a las cuestiones conforme ellos entienden o conforme ellos tienen el acceso, porque al final también se menciona que hubo un incremento del 70% en gastos únicamente para el gel, para el sanitizante, para bla, 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 ¿no? Y respecto a esto, ¿tú crees que estas diferencias o este esfuerzo vaya en las adaptaciones de una región tan al norte del país difieran mucho de los esfuerzos o adaptaciones que se han realizado, por ejemplo, en una ciudad tan grande y tan rápida como la Ciudad de México? O sea, por solo mencionar un ejemplo, me sorprendería, por ejemplo, el que pues incrementaran incluso algunos productos también por el gasto del gel, ¿no? Que tampoco es que sea una cuestión barata o que puedas integrar tan fácilmente en una venta de un taco que te puede costar 3, 4, 5 pesos, o de un sope, o de un tlacoyo, no sé, ¿no? Entonces, suena muy bien, suena increíble como todo el esfuerzo, pero viendo esas dos realidades, hay mucha diferencia de acuerdo a una sociedad, ¿no? ¿O qué me puedes decir? Yo creo que es muy diferente. No me he dado, digo que apenas hice esa excursión en donde comí en la calle, pero muy sentadita y muy bonito. Yo creo que debe de ser mucho más complicado, iniciando por la cantidad de personas
que puedes estar atendiendo en uno o en otro espacio, debe de ser complicado, deben de incrementarse sí mucho los costos y como hemos dicho, no hay de todo en la viña del Señor, entonces pues no va a faltar el inteligente que diga, pues dilúyele al gel mejor tantito, pues reusamos estos guantes unas 2, 3, 4, 5 veces. Seguramente se va a hacer porque volvemos a lo mismo, es parte pues de las malas mañas que nosotros ya aceptamos como mexicano, ¿no? Va a suceder, a alguien se le va a ocurrir, alguien va a encontrar la fabulosa idea de cómo hacer rendir el gel 20 veces, aunque eso ponga en riesgo a alguien más, ¿no? Y está mal, pero es algo que nosotros hemos aceptado y hemos incluso, pues sí, incorporado a nosotros. Digo, Pero esto es la complejidad, es la personalidad. Los mexicanos tenemos la personalidad de nudo gordiano, es decir, no claro, sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba. Lo que sí sabemos claro. es que está perfectamente enredada, que lo que para unas cosas es ingenioso, para otras cosas se vuelve el camino del mal. Mientras resolvemos una cosa, estamos matando a alguien, o sea. ¿Sabes? Y es como todo el nudo gordiano, o sea, no hay manera de deshacerlo, porque de verdad pareciera que así somos. Me niego siempre a aceptarlo, es como una continua resistencia, porque me parece que en esa resistencia a esa actitud, creo que está la posibilidad de encontrar nuevas cosas. No significa que no lo tenga, pues también yo tendré muchos vicios, pero pero creo que de esta vida mexicana en la calle es una muestra muy fehaciente de lo que sí somos. Y eso, híjole, no sé, es que a mí me da una sensación cuando te escucho hablar del campo y de la gente y de las sensaciones, ¿no? Y luego volteas a ver y todo lo que pueden llegar a hacer con tal de salvar un negocio, la manera tan devota que tienen y tan sincera y incluso a veces tan ingenua o naif un poco, por Sí, usar el sí. término más amplio, para resolver y como encaminarse a una respuesta de pronto sin pensar más en el corto plazo, porque pues necesitas resolver tu corto plazo, porque bien lo dijiste, son negocios de diario, negocios de a pie, negocios que están comprando y sacando, comprando y sacando, comprando, preparando y vendiendo, comprando y preparando. O sea, no hay como este rollo de almacenes. O sea, solamente cuando van un poco creciendo a lo mejor puede llegar a pasar, pero siguen instalados en esa misma como inmediatez, ¿no? Sí, sí, Eh, aunque llegan a ser, a tener 3, 4 lugares o filiales, ellos siguen instalados en lo mismo. Sí, que tu Y clasificación me parece increíble porque la haces un muy buen corte. Por favor, les dejé ahí el link, se los voy a seguir poniendo a toda la gente que se vaya conectando. Y de verdad, si no, pídanselo a la maestra Diana porque hace una clasificación que como yo soy mi obsesión compulsión me dicta a ordenar todo. Entonces, yo dije, aquí hay un montón de tela que cortar porque al final es justamente ver si este modelo puede llegar a ser paradigmático en México. Y yo creo que sí, digo, cambiará un poquito, pero sí es, y además, otra cosa importante, el problema es que sí responde a prácticamente el grueso de la población en este país, es decir, negocios que al final tendrán 3 sucursales, pero siguen comprando todos los refrescos diario, ¿no? ujú, ujú. Porque de pronto no tienen dónde guardar, porque las cuentas las hacen en su casa, entonces, ¿sabes? Y sabes, desde ahí, Lalo, desde esa visión es donde me interesa, me gustó mucho la plática que tuviste hace una semana, precisamente no esa parte de yo soy pro calle y los de la calle son los que tienen, no, 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 o sea, aquí el punto es muy respetable lo que en su momento los restauranteros están pidiendo, que finalmente es lo mismo, o sea, quiero trabajar, necesito ingreso y mi negocio necesita moverse para seguir. Es lo mismo, solamente que son realidades muy distintas. O sea, aquí a lo mejor hay un momento en el que puedo revolver un poco y puedo jugar un poco con mis ingresos porque estoy en otra condición. En el caso de la calle, la mayoría de estos negocios son así, o sea, son inmediatos y han estado de esa misma forma desde hace 20 años. O sea, hay uno que tiene 30 años, empezó la abuela, siguió la señora, ahorita está la hija y siguen teniendo la misma forma de llevar el negocio. O sea, era muy, muy curioso ese negocio porque me decía, yo
no tengo tarjetas de crédito, no tengo esto, no confío, porque mi papá decía eso y yo no confío. Y en ese momento te va llegando un señor con una arpilla de limón y, hey, traigo esto, me lo cambias por tortillas. O sea, son realidades muy distintas. Son situaciones que no te vas a encontrar en un restaurante o en un establecido. Entonces, por lo mismo, yo creo que no tiene caso o no hace una lógica decir ellos tienen la culpa o nosotros tenemos la culpa, o para nosotros esta realidad está siendo más compleja que para los de la calle. Ellos lo tienen más fácil. No, porque son realidades muy distintas, muy distintas. Totalmente de acuerdo. Y además, insisto, como decíamos desde el principio, la intención es demostrar esa codependencia y esa correlación, porque de verdad es una dependencia en muchos sentidos sana y en otros sentidos insana, porque cuando tú destapas la cloaca del señalamiento, o sea, cuando te pones a señalar y a decir tú que estos vean cómo ellos sí abren y en la siguiente historia dices, bueno, no, pero yo no estoy abierto, o sea, yo sí sigo las reglas, no vaya a venir señor supervisor a cerrarme. O vean como ellos sí abren, nosotros estamos cerrados, no vienen de ahí los contagios. Sí, pero ¿dónde están las situaciones o dónde está la protección a tus empleados que tienen que viajar a lo mejor 2 horas en metro para poder llegar a tu restaurante? O sea, ni uno ni otro tiene la culpa, ni uno ni otro tiene la responsabilidad, ni uno ni otro tiene más o menor valor su situación, simplemente son, insisto, correlacionadas. Para ir cerrando, Adriana, si no hay algún otro comentario al respecto, chicos, ¿cuál es el punto medio de esto? Es decir, a ver, tu trabajo no solamente es esto, que al final es una partecita de todo lo que has hecho con el doctorado, que además tiene que ver directamente con humanismo. Tú me acusas de que yo soy más pragmático político, pero es que es humano. Al final esto es otra perspectiva. Y al final, ¿cuál es el punto medio? ¿Existirá en algún punto? Es decir, en 2130 habrá un ideal de situación de la calle conviviendo con restaurantes, o tendremos que ampliar las banquetas para que quepa la gente, pueda salir y pues estén los negocios allá afuera. Lo que decía Willy lo curioso, lo ultra entrecomillo, ¿no? Que es hoy que los que están que están en la restauración, estén ocupando la calle. Digo, en mi particular caso, mis colegas fuerza, pero yo no quiero ir a estar viendo cómo pasan 2 microbuses enfrente. Oh, y luego te pasa un camión aladito, así aladita, Vaya, a ver, no, sí, por mamón, ya, pero al final es que no me van a cobrar menos, ¿sabes? O sea, pero yo ya me da culpa, o sea, yo no quiero porque al final no, o sea, simplemente el olor de la Ciudad de México, que es un aroma bastante denso, ¿no? A ciudad enorme, como huele, como apesta Nueva York, como apesta París, como apesta Berlín, ¿eh? O sea, aquí nadie se salva. Madrid también apesta, tiene zonas horribles, en fin, a lo que voy no es por mamador, sino que no quiero exponerme a eso. Para mí el restaurante significa otra cosa. En ese sentido, es curioso cómo ahora se tienen que adaptar también a eso y empezar como a construir ciertos escenarios. Veía a Gerardo Vázquez Lugo en Nicos que ponía mamparas y ciertas divisiones, otros espacios han tratado como de ganar esto, que es la misma respuesta que tuvo en algún punto lo que tuviste en Hermosillo, ¿no? Estas divisiones, estas como aislamientos. Pero poniéndonos un poco futuristas mamadores, o trasnochados, como quieras llamarle, ¿hay un punto medio? O sea, ¿existirá en algún punto un punto medio? O sea, ¿existirá en algún momento la vida de nuestra mexicanidad? ¿Lo llegaremos a ver? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué aprendizajes? Insisto, tu trabajo es mucho más amplio que solamente esto. Esto es un momento importante que te toca vivir. Pero ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendríamos que hacer como comensales, como restauranteros, como gente que quiere abrir un negocio? ¿Cómo ves comer en la calle en el ideal al estilo mexican? Porque pues sí tenemos un estilo muy distinto, ¿no? Fíjate que para mí el hecho de esta pandemia, de tocar una realidad pues tan complicada, yo creo que si en este momento no vemos un parteaguas fuerte o no aprendemos a abrir un poco nuestros limitantes que nosotros mismos nos hemos puesto, si no es ahorita, no sé qué tenga que pasar para que lo hagamos.
Yo creo que la calle y la convivencia de la calle o de lo informal y lo formal está ya ahorita. O sea, la calle se está convirtiendo en una extensión muchas veces de expresiones pues que no se pueden dar adentro de un restaurante y que suceden afuera. Y que no por eso es de menor rango o es de menor valor, es simplemente otro espacio que se ocupa por cualquier tipo de personas, porque seamos honestos, no solamente la calle se ocupa por gente de bajos recursos y que no tiene para comer en un restaurante. No es cierto. Es como decir que solamente los que utilizan los aeropuertos es gente pudiente. Por Dios, no es cierto. O sea, es un espacio que está abierto y que hasta el más pudiente o whitexican o como tú, sangrón, si le dicen que hay una buena birria, se va a ir a sentar. A lo mejor no lo vuelve a hacer. Solo es una vez para probar si estaba bueno o no. A ver, yo tampoco me acuses de nada, porque... No, tú acabas de decir que tú no te Sí, gusta. pero yo me refería a que no quiero estar, si yo voy a pagar una experiencia de un restaurante, no quiero vivirla al lado del camión, porque yo sé cuál es la experiencia que me voy a someter si voy a una taquería tal o cual. Claro. Ya está. No Pero me lo voy vas a hacer. O sea, no son espacios que realmente estén confinados o diseñados o solamente exclusivos para cierto tipo de gente. No. Algo de lo que nosotros encontramos. Te digo que el regidor, el no sé quién, nos contaban una anécdota súper chistosa de un regidor X en una taquería X que siempre pedía carne con chile. La carne con chile, ya sabes, en Hermosillo es con chile colorado. Entonces, que el señor llevaba su camisita muy bonita, blanca, bien planchada, que decía aquí, ya sabes, fulanito de tal, yo soy acá, y siempre se manchaba la camisa. Y entonces que la señora, la dueña de la taquería, le decía, ay, don, otra vez ya se manchó la camisa. Ay, sí, es que ya tengo una camisa en la oficina porque ya sé que cuando vengo aquí me mancho la camisa. Entonces, son espacios que están ahí y que estamos utilizando. Ay, tiene que haber una convivencia, sí. El punto aquí es que no estemos, pues, agrediéndonos unos a otros, ¿no? Son dos realidades, son dos economías, son dos tipos de forma de sobrevivir. Entonces, no sé, ahorita no es el momento de estar diciendo si son ellos o somos nosotros. Creo que exactamente este momento es donde tenemos que buscar ser, pues todos, salir adelante, todos están buscando lo mismo. Había una cosa importante, Adriana, que veíamos nosotros justo con el tema de los otros señalamientos y la tensión que hubo la semana pasada justo con el tema de los restaurantes como formales versus, o señalando el tema de la apertura de puestos ambulantes, era que era una lucha injusta, era una lucha que no era de pares, porque al final, mientras unos se quejan en Twitter y hacen historias con un teléfono o con un dispositivo y lo empiezan a denunciar y etiquetan a autoridades y demás, el taquero no tiene esa misma condición, es decir, no están luchando en el mismo ring y eso es algo que en términos de la denuncia me refiero, ¿no? Y eso va poniéndote también estos escenarios polarizados, que yo creo que vivimos en un país en el que no le conviene entrarle a ese asunto porque la diferencia es muy grande, muy grande. Y lo que me preocupa, que de lo que estás diciendo ahora, es que sí, son dos tipos de espacios distintos que están, insisto, correlacionados, pero que parece mentira que en el momento en el que empieza a tocarse esa fibrita de unión, le duele a todo México, ¿eh? No Y eso somos sí es colectivos. tensión. ¿Cómo? La colectividad ahorita, creo que en este momento nos estamos dando cuenta que no somos colectivos. O sea, desde el momento en el que yo no puedo, o hay personas que no pueden salir con un bendito cubrebocas, que lo necesitan traer acá o acá o acá, oye, es que no eres tú, soy yo y somos todos los demás, pero no entendemos esa colectividad. Y esto sucede también en la parte de negocio, ¿no? Es que a mí me obligaron el QR, me obligaron a poner esto y gasté no sé cuánto y gasté. Sí, pero en una sola cuenta tú te embolsas cuánto te gusta. 5, 7, lo que te embolses. El otro con 3 tacos, pues apenas le entrarán unos, ¿qué? ¿50? ¿70 pesos? No se va a poder dar el lujo de poner un QR. Es que no, pero sí podría Pero ir. puede poner un gel, pero Claro, puede poner un cubrebocas. empezar a desmenuzar la diferencia
Claro. Es lo que puede desafortunadamente hacer más tenso el asunto. A ver, yo creo que se tiene que desmenuzar la diferencia, pero como en política no es el qué, sino es el cuándo. No es el mejor momento para estar desmenuzando las diferencias porque entonces van a salir las tensiones y lo primero que sacas es el cuchillo para matar al otro. Porque en el momento en el que tienes el zombie enfrente, lo único que quieres hacer es o te mueres tú o me muero yo, güey. ¿Tú traes cuchillo? No, pues ahí te va. Entonces, ¿me El explico? O punto sea, es que no, esto no significa, como comentaba Carla, yo creo que esto no significa el apapachar al de afuera, no. ¿me entiendes? O sea, no porque estés afuera, ay, no te lavas las manos porque no tienes, ay, cariño, no te preocupes, es que como no tienes agüita, no. O sea, no es apapachar a uno ni apapachar al otro, pero estar conscientes que son dos realidades muy distintas. Solamente son dos espacios que tienen ventajas y desventajas, los dos. Porque es una ventaja, por ejemplo, que yo me esté colgando de la luz y no tenga que pagar una cuenta de luz, mientras el otro tiene que pagar un cuentonón de luz porque aparte es luz de negocio, ¿no? Es una ventaja y es una desventaja, pero es una ventaja que el otro tiene el bañito, todo muy limpio, y yo, pues, vaya al de la esquina o métase al Oxxo o a ver cómo. Tenemos ventajas y desventajas, pero si no entendemos que son dos realidades y dos espacios muy distintos que no están compitiendo, que se complementan, porque uno sin el otro no sobrevive. Oye, además hay que decirle otra cosa, la restauración formal, en muchos casos, no sé si que todos, a la hora de gourmetizar y exotizar este proceso que vivimos hace 10 años en el que pasó el taco al pastor, el taco de suadero y una variedad de tacos y los guaraches lo pasaron al mantel, ahí se empezaron a tejer otros hilos que no hubo de regreso nada, ¿eh? Es decir, no hubo de regreso para este lado nada, o sea, es decir, hubo ganancia para este sector sigue igual. Esa discusión que bueno que ya se acabó porque a mí me cagaba estar discutiendo este rollo de ¿para qué? ¿Vamos a ir a Puyol a comer tacos? Pues sí, güey, pero es otro concepto, es Es otra otra idea. experiencia. Vete a comer el mole a la esquina No, o no vete pasa a comer el pedazo de pollo con mole a la esquina y es uno. Y vete a Puyol y es otra experiencia. Son nada. espacios, son experiencias distintas. Uno no compite con el otro, al contrario, se complementan. Yo sí sigo insistiendo que es el peor momento para empezar a desmenuzar las diferencias porque estamos todos tensos, frustrados, enojados y con ganas de que alguien nos la pague. Y creo que Willy, que tiene negocio de alimentos y bebidas, ¿no? Carla, que lo ve desde la academia, tú que ya lo viviste en campo, que ahora lo estás viendo en Ciudad de México, Isaac que lo ve en el tema de la academia también, hay un nivel de frustración muy alto. Entonces, es mejor de pronto dar un pasito para atrás para efectos de no escupirle al otro la tensión que trae uno en el cuerpo, porque si no, empieza a romper cristales por todos lados y desmenuzar ese tejido social me parece divertido en términos de lo teórico, pero ya en lo práctico está muy gacho, la verdad, eso así no está padre, ¿no? Entonces, pues bueno, ya llevamos más de una hora aquí. Creo que hay muchos comentarios. La verdad es que les agradezco muchísimo a toda la gente que comentó en Facebook. Estaremos leyendo todos los comentarios. Mira, se conectó ya Oscar Domínguez. Muchas gracias. Te mando saludos, Adriana, también y a todos los miembros SIG México también. Comentarios finales, chicos, para ir cerrando. Carla, por favor, para ir cerrando y terminar con algún cierre por parte de la próxima doctora Adriana Bautista. Pues realmente no, realmente lo que estaba, o las preguntas o las dudas que yo había tenido es porque creo que es lo que, ahora sí que lo que la gente habla es lo que sale en las noticias, ¿no? Y somos muy polarizados, o sea, si nos dicen rojo, todos vamos con el rojo, ¿no? Y creo que es algo que pasó la semana pasada. Yo creo que la gente que no está metida en la restauración no tenía idea de toda esta situación y simplemente de repente vio que la gente salió a los restaurantes con los cacerolazos y dijeron, oye, sí, qué injusto, y empezamos a señalar. Pero creo que es una buena manera de empezar a entender, como ahorita nos planteaste, justamente que los dos tienen necesidades, los dos también tienen ventajas y desventajas desde sus ámbitos, que si bien a lo mejor no es como
lo ideal que quisiéramos para una sociedad civilizada, hay que entender, o civilizada en cuestión de primermundistas, pues hay que entender que esa es nuestra realidad y que también si nosotros la retiramos o queremos hacer un cambio radical, también estamos atentando un poco también hacia lo que realmente nos puede llegar a convenir en la cuestión de la alimentación. Creo que ese es mi único comentario. Muchísimas gracias también por tu explicación. También tu artículo, la verdad es que está muy interesante. Nos dio la oportunidad de poderlo leer, lo estuvimos leyendo durante estos días y creo que sí, es una perspectiva que si bien se puede pensar que es muy centralizada a un estado en especial o a una ciudad en específico, pero bueno, estos mismos modelos se pueden empezar a aplicar en cualquier lado y empezar a analizar qué está pasando en nuestro entorno y también hacernos responsables desde la parte de los consumidores, porque culpamos a todos los que son los que se dedican a la elaboración de los alimentos, tanto negocios establecidos como informales, pero bueno, al final ellos están vamos a decir, peleando entre ellos, pero por nuestra culpa también, entonces hay que agarrar parte de nuestra responsabilidad como consumidores. La nueva comensalidad, dijo eso es un temonón maravilloso que, a ver, es parte del problema, ¿eh? Es decir, ya hablaremos de eso, que la verdad es que invitaremos a un comensal, así, así, a el comensal, o la comensal, o le comensal. Mi querido Isaac Rivas, también, por favor, para ir concluyendo. No tengo mucho que decir más que a todos los que nos vieron, dense una oportunidad de leerse el documento. La verdad es que como gastrónomos o como estudiantes de gastronomía muchas veces, pues estamos en un mundo en el cual no vemos como estas visiones o estas perspectivas que son muy enriquecedoras, no solamente en un ámbito profesional, sino en un ámbito personal también. Las perspectivas, las visiones, la crítica, el desmenuzamiento, vaya, interior, tanto como comensal, como consumidor, como parte de un conjunto social, vaya, que mueve al final este consumo. Si no salimos a consumir, pues un negocio quiebra, muere, desaparece. Pues también es importante el recalcar qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Y creo que se dejaron muchas pautas en esta plática para poder pues abrir más el comentario, la discusión junto con amigos, con el mismo restaurante al que pertenezcan, ¿no? Si trabajan en restaurantes, en el hotel, en el servicio de banquetes o en la misma casa, ¿no? La manera en la cual cómo consumimos, por qué consumimos y a quién le consumimos, ¿no? Que es muchas veces pues, lo relevante. Pues nada, agradecer también a ti, Adriana, por la oportunidad de esta plática tan enriquecedora, por las discusiones y los diferentes puntos de vista que creo que eso, abren más la discusión, abren nada más, y creo que es lo importante de todo esto, ¿no? El no dar los dos matices, o si es uno y dos, o blanco y azul, o negro, vaya, es decir, qué pienso yo a partir de todo esto y cómo enriquezco también esta visión. Híjole, la información para evitar la polarización, hijo, esa es algo de lo que adolecemos en este país. Por eso es importante hacer esta conversión, porque le llegaremos un poco más gente. Quien quiera profundizar, como bien dices, el texto, creo que nos vendría muy bien a todos darnos una chancecita. Mientras van en algún transporte, o hazlo audiolibro, Adriana, y en una de esas, hazlo podcast. Sí, mi querido Willy, por favor, para despedirnos. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que ver en esta situación es el cuidarnos, nosotros como comensales y como preparadores de alimentos o transformadores de alimentos. Yo creo que es lo principal, seguir normas, y por esa situación, el cuidarnos, el cuidar a nuestros familiares, el tener una seguridad alimentaria. La gente que se dedica a lo que son tanto negocios informales o formales, es un tiempo de adaptarse, de ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, y de ahí mejorar. Yo creo que una de las mejores formas de seguir adelante en esta situación es mejorar y no taparse los ojos, no dejar de obviar cosas cosas que se hacen tanto bien como mal, y de ahí dar un paso a la mejora constante, no dejar de mejorar, ver qué es lo que el cliente busca, darle una seguridad para que nos consuman, y pues seguir, ¿no? Que el ámbito gastronómico no caiga.
y pues investigar y ver todas las situaciones que están viviendo, informarse de qué es lo que está pasando y cuáles son las tendencias o qué es lo que se está haciendo hoy en día para poder seguir con estos negocios. Muchas gracias, Willy. El crecimiento continuo y constante no es no está tirado para un lado o para el otro. Esto es una actitud de vida incluso. Muchas gracias, Willy, también, que para todos los que estén en el área de Toluca, Willy tiene atención también para tema de servicios de alimentos, ¿verdad? Para llevar en Mubu. Ahí síganlo en Gastromexiquense todos, para pedir cosas, un menú, das menús, comidas especiales y demás. Entonces, es importante porque justo está en este mood de negocio delivering, ¿no? Y bueno, finalmente, mi querida Adriana, de verdad, muchas gracias. Por favor, adelante para concluir tu espacio, lo que tú quieras decir y cuanto te quieras tardar, si quieres otra hora y media más, no pasa nada, aquí no nos cobran. Aquí nos quedamos. Pues nada, la verdad es que muchas gracias, chicos, de verdad, estas pláticas, como espectadora siempre las he disfrutado mucho. Ahorita como participante todavía, nos podríamos alargar un buen rato. Pues nada más comentando lo final, el escrito que ustedes leyeron tiene mucho trabajo, pero también se agradece mucho la participación de la gente. Te abren mucho todo lo que ellos viven, todo lo que ellos hacen, cómo van sorteando las cosas. Yo quedé enamorada de Hermosillo. Creo que ya es mi segunda nacionalidad. Ya no sé si soy chilanga, poquito colimense y más norteña. Ya no sé ni dónde soy, pero estoy enamorada de Hermosillo. La gente es increíble. Pero además, como que la oportunidad de ahondar un poco en lo que en algún momento fue una idea media loca, en lo que en algún momento fue solamente un tema de me gusta comer afuera, no me importa que sea como ese ruido, ese olor, ese a mí me llama la atención y ya verlo ahorita como un poquito más materializado, incluso como un tema que se puede discutir y que aporta y que mueve ciertas fibras. Creo que esa es la parte padre cuando le encuentras como un sentido a todo esto, estas discusiones de la academia y de la investigación y de todo esto, ¿no? Vuelvo un poquito a lo mío. No era mi tirada, no era lo que yo tenía pensado hacer, pero creo que dentro de estas pláticas podemos aportar muchas ideas, mover como algunos puntitos de decir, creo que esto se tiene que discutir y se tiene que dialogar un poco más y pues nada, aportar todavía más a lo que aquí el señor Plasencia siempre ha dicho, ¿no? Hay mucho que hacer desde la gastronomía, a veces nos casamos con otras cosas y pensamos que otras cosas son como más científicas o más complejas, pero la forma de comer siempre va a ser compleja, el cómo comer, el dónde comer, el todo siempre va a ser complejo y pues prueba de eso es que estamos hablando de comer en la calle y es todo un tema. Entonces, pues nada, a seguir discutiendo porque aparte de divertido, creo que aportamos siempre, ¿no? Yo de verdad te quiero agradecer mucho porque es un trabajo que disfruté mucho leer, es un trabajo que vino en un tiempo que yo sé que a lo mejor no era la intención inicial, evidentemente, pero esa es la demostración de que la academia tiene que obedecer a las necesidades también de la realidad, no nomás estar sentados en la torre de marfil para efectos de generar conocimiento que después se queda en una biblioteca. La academia tiene que responder, como lo hace en muchos sentidos, a las necesidades y a la discusión actual desde diferentes ángulos. Yo lo único que de verdad quiero decir es que qué pena que tuviéramos que entrar a que polarizar tanto un asunto, que tensarlo tanto para poder darnos la oportunidad de discutir un fenómeno tan importante del cual hemos extraído todos, aunque no queramos aceptarlo, todos hemos extraído ideas, todos hemos robado o aspirado o succionado de manera incluso hasta perniciosa y a veces hasta violenta, porque no hay regresos nunca. Es un material de investigación, adoramos la calle, la exaltamos, la Netflixeamos, la blanqueamos, la idealizamos, pero nunca volteamos a dar las gracias. Nunca se regresa a visualizar esta gente que está todos los días dando de comer a millones y millones de personas. Comer en la calle en tiempos de pandemia no nos da otra cosa más que nos reveló
de verdad, y eso se los digo bien en serio, y sí lo creo de verdad, nos reveló lo vacíos que estamos a veces para algunas críticas, lo fáciles que somos para el dedo para señalar y lo poco prudentes que somos para entender que detrás de ese dedo que está ahí enfrente hay otros 3 que están apuntando para acá. Entonces, la única cosa que queremos hacer con todo esto es exponer un tema que debe de discutirse, así como lo hicimos en otro momento con el asunto de género, que mucha gente y que fue lamentable y después de que terminamos nos pusimos a hablar 1 hora y media más de lo sorpresivo que fue, de dónde vino el ataque. No venía ni siquiera de insultarnos sobre el tema porque ignoramos y porque somos hombres, ¿no? Sino más bien desde un señalamiento de que eso no era tema de discusión. Ahí lo grabé, que creemos que estas cosas están tan dadas por hecho y dadas por sentadas que no tendríamos que discutirlas. Eso, señores, eso es el demostrativo de que es cuando más lo necesitamos discutir, cuando creemos que lo tenemos controlado. Lo único que queremos hacer con esta idea de TikToks es abrir. Las opiniones ahí están, los comentarios están ahí, en tanto las incorporaciones, los puntos de vista. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Y esa es la idea de esto. No nos importa que nos vea tanta gente o que llegue a miles de personas, nos importa dejar memoria y consistencia de que son temas que si no lo están discutiendo otros, sí lo hacemos nosotros. Así es que a todos ustedes muchas gracias, Carla, Willy, Isaac, muchas gracias. Adrianita, muchas gracias, felicidades por el trabajo, esperemos ya pronto ir a tu titulación, que no sé cuándo sea, pero sí, por favor, avísanos. Y a todos los que se conectaron, muchas gracias de verdad y seguimos todos en las redes sociales. Pues, insisto, antes de abrir la boca, yo sé que todos estamos frustrados. Antes de abrir la boca, acuérdense que todos atrás, por muy horribles que les parezcan las otras personas, todos detrás traemos una carga emocional de frustración también, igual o más que la suya. Antes de juzgar, den un pasito para atrás. Respiren 3 veces. Muchas gracias y buenas noches. Bye.